tanto en mi antiguo canal, como en este, siempre ha sido un tema muy recurrente la Lost Media. Pues es muy interesante, además que es un tema el cual es muy grande y vasto, por lo que siempre se puede hablar de este, ya que siempre sale material nuevo o del que no se ha llegado a hablar. Esta vez, volveré a tocar una vez más el tema del material perdido, pero en forma de iceberg. Y como ya habrás leído en el título, tratará de material perdido de Nintendo. Así que espero te guste, sin nada más que decir, daré comienzo al video. Zelda Gaiden es el nombre de un juego cancelado de Nintendo el cual estaba planeado para ser un complemento del videojuego Zelda Ocarina of Time. Para que entiendan mejor, Zelda Gaiden iba a ser, por así decirlo, como un DLC extra para el Ocarina of Time, ya que en un primer momento, Ocarina of Time sería más grande, pero por falta de espacio y por el rendimiento de la consola, este se vio recortado, al punto que tenían planeado lanzarlo junto con otro disco, el cual sería el Zelda Gaiden, para compensar la falta de contenido. Al final, todo este plan de traer dos discos fue cancelado, pero como ya llevaban mucho trabajo puesto en Zelda Gaiden, el equipo, junto con Shigeru Miyamoto, decidió continuar con el desarrollo de Zelda Gaiden, cambiándolo por completo, y así, hasta que se convirtió en el ya muy conocido, Zelda Majora's Mask. En sí, lo que iba a ser Zelda Gaiden, al parecer todo se perdió, y de este juego solo se pueden apreciar videos de fases tempranas de su desarrollo como prueba de su existencia, que son los que ves en pantalla. Más allá de esto, no hay nada más que comentar. Super Mario Wacky Worlds. Es como se iba a llamar un videojuego de Super Mario Bros. Este sería la secuela directa del Super Mario World, juego que salió en 1993. Al final, el juego fue cancelado durante su desarrollo, debido a que generó muy pocas ventas. Al tratar de vender un prototipo de este, al parecer no llamó la atención como esperaban, y terminaron cancelándolo, dejando el juego inconcluso. El prototipo de este juego estuvo perdido durante mucho tiempo, pero no hace mucho fue encontrado, pero como dejaron el juego sin terminar, contiene muchos errores, y se ve muy básico. Hubiera sido interesante ver este juego completado. "40 Winks" es un videojuego de plataformas, desarrollado inicialmente para la PlayStation 1, en 1999. El juego recibió críticas muy mixtas al momento de su lanzamiento, pero a pesar de las malas críticas, el equipo de Nintendo comenzaría a crear un port para la Nintendo 64 de este juego, el cual estaba contemplado salir en el año 2000. El port para la consola de Nintendo ya estaba casi por terminar, pero debido a las críticas que el juego original estaba teniendo, el equipo dudó mucho en si estrenar o no dicho port, y después de tantas dudas, decidieron que no le verían futuro a este port, por lo que decidieron no estrenarlo. El juego ya estaba prácticamente terminado y listo para lanzarse, pero por estas malas críticas, el juego se quedó guardado por mucho tiempo, pero una empresa llamada Picos Interactive, empresa que se dedica a lanzar juegos no terminados e inéditos, decidió iniciar una campaña de Kickstarter para terminar este juego y lanzarlo no solo para la consola de Nintendo 64, sino que también le harían un port para PC. Al final la empresa sí recibió dicho apoyo y terminó lanzando el juego tanto para consola de Nintendo 64 como para Steam, por lo que el juego ya se puede jugar por fin. King Koopa, Cool Cartoons.
fue una serie de acción en vivo, producida por Nintendo en 1989, en la cual estaría protagonizada por el Rey Koopa, quien estaría interactuando con una audiencia de niños, en los que hacían diferentes temáticas, así como también mostraban diferentes tipos de dibujos animados de la década de los años 1920 y 1930, los cuales no tendrían nada que ver con la franquicia de Mario Bros. Esta serie no fue tan popular en el momento en que se estaba transmitiendo, y fue por eso que no tuvo tantos capítulos, además de que tenía una muy mala recepción, y no se transmitió en muchos lugares. Por esta razón, se considera Lost Media, pues se tiene muy poco metraje de esta misma. Simplemente se tienen 3 clips diferentes de muy pocos segundos, en los que se muestra muy poco de la serie en sí, los demás capítulos se encuentran perdidos. Kirby Bowl 64. Este fue un videojuego cancelado de Kirby, el cual saldría para la Nintendo 64. Este a su vez, fue el primer título de Kirby que saldría para esta consola, así como también fue de los primeros juegos mostrados cuando apenas estaban anunciando la Nintendo 64. De se tienen muy pocas imágenes, pues solo fue mostrado en la Nintendo Space World, en noviembre de 1995, y se estimaba que estaba terminado al 20% antes de su cancelación. De su jugabilidad, se podría decir que es parecida al Kirby Dream Course, pero en un terreno tridimensional, en donde el jugador tenía que mover a Kirby, convertido en bola, hasta el final del terreno, sorteando diferentes obstáculos. Se desconoce por qué fue cancelado. Earthbound 64, o también conocido como Moter 3. Es un videojuego cancelado de la franquicia Moter, el cual estaba previsto salir en 1999 para la Nintendo 64. De se sabe muy poco, solo que contenía 12 personajes jugables, en 12 diferentes capítulos. Al final, fue cancelado, y fue retrabajado para salir posteriormente para la Nintendo Game Boy Advance, en 2003. Se tienen muy pocas imágenes de solo de algunas de una presentación que se dio en una Space World. Antes de que saliera la Nintendo 64 y la consola PlayStation 1. Sony y Nintendo tenían planeado hacer una alianza para sacar una consola, la cual la denominaron Sony PlayStation. Esta permitiría tanto cartuchos como discos CD, y sería una consola muy prometedora, la cual permitiría correr juegos en 3D a altos rendimientos. Tristemente, Sony y Nintendo tuvieron muchas diferencias creativas en el proceso de creación de la consola, por lo que terminarían cancelándola, y posteriormente, estas dos compañías sacarían sus propias consolas, las cuales serían muy parecidas, las cuales fueron la Nintendo 64 y Sony, la PlayStation 1, siendo Sony la ganadora en cuestión de hardware y rendimiento. Se sabe muy poco de lo que iba a hacer esta consola, y qué tipo de juegos tenían planeado sacar. En el año 2016, Nintendo lanzaría su primer juego para celulares. Y se llamó Miitomo. Y funcionaba como una red social gratuita, con los avatares Mi. Pero, por alguna razón, en 2018, Nintendo anunció que esta red social dejaría de funcionar, y se retirarían de las tiendas el 9 de mayo de 2018. Por lo que se considera un Lost Media desde entonces. Project Dream. Fue un juego cancelado, el cual fue creado por Rare, para la Super Nintendo. Este juego ya estaba muy avanzado, y se miraba muy bien para ser un juego de la Super Nintendo, pero por alguna razón, este proyecto fue reiniciado, y fue convertido en el juego que ahora conocemos como Banjo-Kazooie. Esta versión se encuentra totalmente perdida, y solo se tienen algunas imágenes de lo que fue el prototipo tanto para la Super Nintendo como la Nintendo 64.
Nintendo, a lo largo de su carrera como creadora de consolas y videojuegos, ha hecho múltiples accesorios para diferentes consolas y videojuegos. La mayoría de estos se encuentran actualmente descontinuados, y por ende, se encuentran perdidos o inexistentes. Un claro ejemplo es este sistema de ejercicio que se llamó Life Fitness, y fue diseñada para que el jugador hiciera ejercicio mientras jugaba sus juegos favoritos. Doom Absolution. Era una secuela planeada del Doom 64, la cual iba a estar centrada en el modo multijugador, pues los desarrolladores querían competir con el modo multijugador del GoldenEye 007 de ese tiempo. Se sabe que el juego, poco después de comenzar su desarrollo, fue enlatado y cancelado, pues supuestamente consideraban ya muy viejo el motor de Doom de ese entonces, y decidieron mejor enfocarse en otros proyectos. Este se encuentra totalmente perdido, pues no contiene ni imágenes, ni videos de su prototipo. En septiembre del año 2000, se dio un show de barcos piratas, con los personajes de Pokémon, en Sydney, Australia. Según este post de Reddit, comenta que no se tiene ningún metraje filtrado, ni información de este show. Simplemente, se tienen estos artículos de revistas, en donde se demuestra la existencia del show. Mario Face. Fue una demostración técnica de la Nintendo DS, mostrada en el E3 del 2004, para mostrar las capacidades técnicas de la entonces nueva consola, Nintendo DS. El jugador podía elegir entre la cabeza de Mario y la de Wario, y luego usar el lápiz táctico para poder estirar partes de su cara, así como funcionaba en Mario 64. Desde esa demostración, ya no se ha sabido nada más de este juego prototipo. De este, al parecer no se tiene nada de información. Solo que Nintendo tenía planeado sacar un juego de Pikachu para la Nintendo DS, el cual, como sabemos, jamás salió. Project Atlantis sería una consola que sacaría Nintendo, que sería la sucesora de la Game Boy original. Esta sería una computadora portátil, y comenzó su desarrollo a mediados de 1995. Un año después, revistas de ese tiempo ya comenzarían a hacer revisiones de la consola, halagando sus especificaciones, como que tendría un color de 32 bits, 4 botones frontales, y una pantalla LCD de 3x2. Estas revistas también afirmaban que la consola saldría a finales de 1996, o principios de 1997. En esas fechas, la consola, Atlantis, sería cancelada, sin dar conocimiento al público, y se comenzaría a trabajar en la Game Boy Advance. No se sabe más, solo que esta consola vendría con un juego llamado Mario's Castle, del cual no se sabe casi nada, solo una pequeña mención en una revista. Grand Theft Auto 64 iba a ser un juego que saldría para la Nintendo 64. Este sería un port del juego original de la PlayStation 1, pero con gráficos mejorados y nuevas características incluidas. Al final, fue cancelado por razones desconocidas. En la quinta generación de consolas, la mayoría de consolas ya usaban discos CD, y los antiguos cartuchos estaban quedando obsoletos.
pero justo en esa generación, la Nintendo 64 aún usaba estos cartuchos, y no se quería quedar atrás, y para no dejar descontinuada la Nintendo 64, lanzarían un accesorio para esta consola, la cual permitiría introducir discos CD, y este accesorio fue lanzado el 1 de diciembre de 1999, junto con nuevos videojuegos que ahora solo se podían jugar con discos. Fallidamente, Nintendo fracasó con este accesorio, y lo terminaron descontinuando, junto con esos videojuegos que había hecho para este accesorio. Actualmente, este accesorio, y esos videojuegos, se consideran un lost media, pues fueron muchos videojuegos los que fueron perdidos al momento de su descontinuación. Garfield, Bound for Home. Fue un videojuego de plataformas de Garfield para la Nintendo DS, el cual fue cancelado por razones desconocidas. De este juego no se tiene más información, ni capturas de pantallas. EVR Race. Fue una máquina arcade de apuestas, desarrollada por Nintendo, la cual fue su primer máquina arcade, que usaría rollos de películas. Esta máquina arcade tenía dos rollos diferentes, uno de carrera de caballos y otro con carrera de autos, en los cuales el jugador apostaba por el coche o caballo ganador. Esta máquina arcade se encuentra totalmente perdida, lo único que se ha encontrado son las cintas de película del juego, pero son inservibles sin la máquina que los reproducía. Nintendo Arcade era un sitio web desarrollado por Nintendo, donde alojaba múltiples juegos en línea de Flash Player, hechos por Nintendo para promocionar algunos juegos y franquicias en los que trabajaban. En total, se alojaron 38 juegos Flash, entre el 2006 y 2007, antes de que el sitio web fuera eliminado a finales del año 2007. Muchos de estos juegos Flash están perdidos, pero la mayoría ya fueron encontrados, y se pueden encontrar fácilmente en Internet. Super Mario FX. Es el nombre de un videojuego rumorado, el cual se suponía que era una versión antigua de Super Mario 64, el cual usaría el chip Super FX, que servía para que la Super Nintendo lograra correr juegos con polígonos tridimensionales. De este Super Mario FX, no existe ninguna evidencia de su existencia, tan solo una declaración de Miyamoto, diciendo que tenía planeado crear un videojuego tridimensional de Super Mario, en la Super Nintendo, durante el desarrollo de Star Fox. Shitamachi Ninja, o traducido como Teatro Lily Frankie. Es, por así decirlo, un juego interactivo, que era más una serie, el cual fue desarrollado por la humorista Lily Frankie, y estaba licenciado por Nintendo. Fue creado para el periférico Stella View de la Super Nintendo, y actualmente se encuentra perdida esta ROM. La serie contaba con 6 episodios, y contenían muchos casos subidos de tonos en la mayoría de capítulos, por ejemplo, Mario matando a la princesa Peach, y a Toad. También hacía mucha alusión a fumar, sexo oral, etc. Se desconoce qué pasó exactamente con este juego, pero lo bueno que sí se tienen algunas capturas de pantalla de este. Super Hornio Brothers. Es un filme pornográfico de 2 partes basado en la primera película de Mario Bros, el cual no fue creado por Nintendo, pero este sí fue desarrollado para coincidir con la salida de la película. En su tiempo, este filme se hizo tan popular que Nintendo tuvo que comprar los derechos de este filme para parar su producción y eliminarla de todas partes, por lo que las 2 partes de este filme pornográfico estuvieron perdidas durante varios años.
No hasta que en el año 2009, una persona logró encontrar la segunda parte de este filme, y lo subió a internet. Finalmente, la primera parte de la película fue descubierta en el año 2014, por otro usuario. No pondré imágenes de la película por obvias razones. Y bueno, estos serían todos los datos del iceberg que pude recopilar. Hubo algunos que no puse en el video, pues no encontré información de ellos, o no tenían nada que ver con el tema. Espero les haya gustado el video. Si es así, dejen su like y suscríbanse, para motivarme a seguir subiendo más videos como este. Compartan el video con sus amigos para que el algoritmo me beneficie, jeje. Por mi parte sería todo. Me despido.